Hoy vamos a contar la historia de Nuria. Una historia que, la verdad, nos toca de cerca porque habla de algo que a muchos nos da miedo: perder la memoria. La suya es la historia de una mente brillante que de a poco empezó a apagarse. Y a través de ella vamos a intentar entender una enfermedad que afecta a millones de personas. Empecemos. Para poder entender todo lo que le pasó a Nuria, primero que nada hay que hablar de su esposo. Imagínense, 54 años juntos, toda una vida. Eran un verdadero equipo. Su hijo Jorge lo dice claro: se querían muchísimo, se cuidaban con un cariño inmenso. Esa relación era de verdad el centro de su mundo. Y de repente, ese centro desapareció. Su esposo falleció así, de un día para otro. Y a partir de ahí, Nuria ya no fue la misma. Claro, la familia pensó que era el duelo, ¿no? Una tristeza terrible por una pérdida así. Es lo más normal del mundo. Pero la pregunta que no tardaría en aparecer ¿era solamente eso? A ver, entremos en materia. Vamos a ver cuáles fueron esas primeras señales, porque, como suele pasar, los cambios más grandes casi siempre empiezan con las cosas más chiquitas, las que apenas se notan. Y miren, el contraste es brutal, porque Nuria no era una persona cualquiera, ¿eh? Era una física brillante, fue profesora en la universidad por más de 30 años, una mujer llena de energía, súper estructurada, pero de repente, ¡puf!, esa luz como que se fue apagando. Dejó de pintar, que le encantaba, se empezó a alejar de sus amigas. Y lo más raro, lo que de verdad desconcertaba a todos, es que empezó a acusar a su esposo, ya fallecido, de que le movía las cosas del lugar. Y acá viene el punto clave. Hablando entre ellos, su hijo Jorge y la señora que les ayudaba en casa se dieron cuenta de algo que los dejó helados. Esto no había empezado cuando murió su esposo, no. Llevaba pasando más de 2 años, pero de una forma tan sutil, tan casi invisible. El duelo en realidad fue lo que lo sacó todo a la luz. Bueno, ahora llegamos al momento en que pero todo se vino abajo. Unas 2 semanas que lo cambiaron absolutamente todo y que por fin mostraron qué era lo que de verdad estaba pasando. Resulta que la señora que la ayudaba en casa tenía que irse por 2 semanas. La familia le dijo: «Oye, buscamos a alguien que te reemplace». Pero Nuria, fiel a su carácter, independiente, fuerte, se negó en redondo. Dijo que no, que ella podía cuidarse sola. Y pues, tenía sentido. Lo había hecho toda su vida. Entonces, su hijo Jorge la llamaba todos los días para ver cómo estaba. La primera semana, todo normal. Pero en la segunda, algo cambió. La voz de Nuria al teléfono era distinta. Hablaba rápido, como agitada. Repetía: «Estoy bien, todo va a estar mejor». Pero su tono decía otra cosa. Y así llegó el día 15. La escena que encontró la empleada al volver fue de no creer. La casa, que siempre estaba impecable, era un caos total. Todo a oscuras. Nuria tirada en el suelo, cubierta de periódicos. Ropa por todos lados, la de ella y la de su esposo. Libros rayados con cosas que no se entendían. Comida podrida en la cocina. O sea, en solo 2 semanas, el mundo perfecto y ordenado de Nuria se había venido abajo. Imagínense el susto. Su hijo Jorge, alarmadísimo, la llevó de inmediato al hospital. Y fue ahí, en la luz fría de la sala de urgencias, donde las piezas de este rompecabezas tan extraño empezaron por fin a encajar. Lo primero que le encontraron fue una infección urinaria, y eso explicaba el delirio, ese estado de confusión tan agudo. Pero ojo, eso era solo el detonante. Las tomografías del cerebro mostraron algo mucho más grave. Sus hipocampos, que son como los discos duros donde guardamos los recuerdos, estaban encogidos, más pequeños de lo normal. Y bueno, las pruebas que vinieron después solo confirmaron lo que ya sospechaban. Y entonces, todo ese cambio, todo ese caos, tuvo un nombre: enfermedad de Alzheimer. Así que no era el duelo, no era cosa de la edad. Era una enfermedad que avanza y que poco a poco estaba borrando a la mujer que su familia tanto quería. Y acá la historia da un giro todavía más triste, más conmovedor. Cuando empezaron a ordenar la casa, encontraron medicamentos. Medicamentos para el deterioro cognitivo, para la depresión, para dormir. Y de repente, claro, todo cobró sentido. Las visitas tan seguidas al médico, tanto misterio. Su esposo lo sabía. Él sabía lo que le estaba pasando y le estuvo cuidando en secreto, protegiéndola, hasta el último de sus días. La historia de Nuria es muy personal, claro, pero nos abre los ojos a un problema que es gigante.
Así que ahora vamos a alejarnos un poco de su caso, para ver los números, para entender un poco mejor la ciencia que hay detrás de todo esto. Y es que el caso de Nuria no es aislado, para nada. Miren, ya en 2016, la Organización Mundial de la Salud calculaba que había casi 50 millones de personas en el mundo con demencia. Casi 50 millones. Y lo peor es que, como cada vez vivimos más años, este número no para de crecer. A ver, cuando hablamos de demencia, estamos usando como un término paraguas, ¿sí? Se refiere al deterioro de las capacidades mentales en general. Pero dentro de ese paraguas, la enfermedad de Alzheimer es por lejos la más común. Fíjense, es la causa del 70% de todos los casos. Una barbaridad. Y ojo, es un gran error pensar que el Alzheimer es solo olvidarse las cosas. No, no, no. La enfermedad ataca por muchos frentes. Afecta la atención, la capacidad de planificar algo simple, el lenguaje. De pronto no te salen las palabras. Incluso cambia cómo se percibe el mundo y cómo se relaciona uno con los demás. Es literalmente como si la mente se fuera desarmando, pieza por pieza. Entonces, ¿cómo sigue la historia de Nuria? Y sobre todo, ¿qué nos enseña su caso sobre el futuro, sobre lo que se nos viene como sociedad? Bueno, su familia tomó la decisión, que es durísima, de llevarla a una residencia especializada. Ahí tiene todos los cuidados que necesita y parece que el avance de la enfermedad va un poco más lento. Pero lo más importante de todo es que su familia, sus hijos, sus nietos, la visitan siempre. Siguen ahí, manteniendo ese lazo de cariño, que es lo único que no se borra, incluso cuando los recuerdos ya no están. Y la historia de Nuria, al final, nos deja con una pregunta que es fundamental. Porque es increíble que cada vez vivamos más, es un logro como humanidad. Pero esa vida más larga también trae un mayor riesgo de enfermedades como el Alzheimer. Entonces la gran pregunta ya no es solo cómo vamos a encontrar una cura, sino cómo vamos a cuidar como sociedad a todas estas mentes que se van apagando. ¿Cómo vamos a asegurar que vivan con dignidad hasta el mismísimo final?